Imagina tener 26 años, 4 hijos hambrientos, y que la única puerta que se abre para ti sea la del cementerio más temido de toda la costa. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Valentina Ochoa en el invierno de 1923, cuando la fiebre del puerto se llevó a su marido pescador y la dejó sin nada más que deudas, bocas que alimentar y un nombre manchado por rumores que ella jamás provocó. El pueblo costero de Salinas Negras le dio la espalda con una crueldad que solo los pueblos pequeños saben perfeccionar. Ese tipo de crueldad disfrazada de buenas intenciones y preocupación cristiana. Decían que era mala suerte, que la peste seguía en su ropa, que sus hijos contagiarían a los demás niños. Pero la verdad era más simple y más cruel. Su esposo había muerto debiendo dinero al hombre equivocado, el alcalde Esteban Ruiz, y en Salinas Negras nadie se atrevía a desafiar al alcalde. Cuando Valentina tocó la última puerta, la de su propia hermana, y la encontró cerrada con el sonido de los niños jugando adentro, pero sin respuesta, supo que había llegado al final de todas las opciones humanas. Llevaba a su hijo menor, un bebé de apenas 10 meses llamado Tomás, atado a su espalda con un rebozo descolorido, mientras los otros 3, Lucía de 8 años, Gabriel de 6 y la pequeña Rosa de 4, caminaban detrás de ella con los pies descalzos, sangrando sobre las piedras del camino. Era febrero y el viento del mar traía una humedad helada que se metía en los huesos y no salía jamás. El padre Macedonio, un cura viejo de manos temblorosas y conciencia aún más temblorosa, fue quien le sugirió el lugar con la mirada esquiva de quien sabe que está condenando a alguien, pero no tiene el valor de reconocerlo. El cementerio de la Cruz del Mar, le dijo con voz quebrada, tiene una caseta del cuidador que lleva años abandonada. Nadie va allí porque dicen que hay luces extrañas por las noches, que se escuchan voces, pero al menos tiene techo y muros de piedra. Valentina no tenía el lujo de creer en fantasmas. Había aprendido que los vivos daban mucho más miedo que cualquier muerto, así que tomó la llave oxidada que el padre le extendió con manos temblorosas y caminó las 3 horas que separaban el pueblo del cementerio costero, un lugar construido en un acantilado donde el mar golpeaba con furia y donde las familias ricas de antaño habían enterrado a sus muertos en mausoleos de mármol que ahora se caían a pedazos. Llegaron al atardecer cuando el cielo se teñía de un rojo sangre que parecía una advertencia divina, y lo primero que Valentina notó fue el silencio, un silencio tan profundo y tan completo que parecía tragar los sonidos del mar que rugía apenas a 100 metros de distancia. El portón de hierro estaba entreabierto, colgando de una sola bisagra, y el camino de adoquines rotos llevaba hacia una caseta de piedra gris que se alzaba en el centro del camposanto como un diente podrido. Las tumbas a su alrededor eran elaboradas, ángeles de mármol con las alas rotas, cruces de hierro forjado cubiertas de óxido, mausoleos con puertas de cristal emplomado que reflejaban la luz moribunda del sol de maneras extrañas y perturbadoras. Los niños se aferraron a su falda, incluso Lucía, la mayor, que siempre había sido valiente, temblaba ahora con un miedo que iba más allá del frío. La caseta del cuidador era más grande de lo que esperaba. Una construcción sólida con paredes gruesas de piedra, un techo de tejas que milagrosamente aún estaba completo y 2 habitaciones pequeñas que olían a humedad, a sal marina y a algo más profundo, algo antiguo que no tenía nombre pero que se sentía en la piel como un escalofrío permanente. No había muebles, solo un viejo catre de metal oxidado en una habitación y una chimenea de piedra en la otra que parecía no haber sido usada en décadas. Valentina dejó a los niños sentados en el suelo de la habitación más grande mientras ella exploraba el lugar con la única vela que le quedaba, una vela que proyectaba sombras largas y danzantes que parecían tener vida propia. Encontró un barril viejo en la parte trasera que podía servir para recoger agua de lluvia, algunas herramientas oxidadas colgadas en la pared que podrían ser útiles, y en un rincón oscuro, cubierto de telarañas, un baúl de madera cerrado con un candado tan corroído que se rompió apenas lo tocó. Dentro del baúl había mantas gruesas que olían a moho, pero que estaban intactas, 3 libros de registros del cementerio con páginas amarillentas, una lámpara de aceite sin aceite
y algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Un sobre sellado con lacre rojo dirigido a alguien llamado Amelia Sandoval, con una fecha de 1910. Guardó el sobre en su delantal con un instinto que no podía explicar, y usó las mantas para hacer un nido improvisado para los niños, quienes ya estaban demasiado cansados para tener miedo. Esa primera noche fue una prueba de resistencia que Valentina jamás olvidaría. El viento del mar golpeaba las paredes de piedra con una furia constante que sonaba como lamentos humanos, y cuando finalmente logró encender un fuego pequeño en la chimenea, usando páginas arrancadas de uno de los libros viejos, la luz del fuego hizo que las sombras en las paredes se movieran de maneras que desafiaban toda lógica. Los niños dormían apretados unos contra otros, agotados más allá del miedo, pero Valentina se quedó despierta toda la noche sentada con la espalda contra la puerta, escuchando. Y lo que escuchó la heló hasta el alma. No eran imaginaciones, eran pasos reales, el sonido inconfundible de botas sobre piedra, caminando entre las tumbas, deteniéndose, moviéndose de nuevo. Había alguien más en el cementerio, alguien que caminaba en la oscuridad absoluta sin necesidad de luz, alguien que conocía cada tumba, cada camino, cada rincón de ese lugar maldito. Cuando el primer rayo de sol atravesó la ventana rota de la caseta, Valentina se permitió respirar, pero el alivio fue breve, porque cuando salió a buscar agua, encontró algo que no estaba allí la noche anterior. Justo frente a la puerta de la caseta, colocado con cuidado sobre una piedra plana, había un pan recién horneado, todavía tibio, envuelto en un paño limpio. El pan era imposible, y sin embargo estaba allí, real y tangible, con ese aroma que hace que el estómago duela de hambre y esperanza al mismo tiempo. Valentina lo tomó con manos temblorosas, mirando a su alrededor con una mezcla de terror y gratitud que la hacían sentir dividida entre correr y arrodillarse a rezar. No había nadie a la vista, solo las tumbas silenciosas y el mar gris golpeando las rocas con su ritmo eterno e indiferente. Los niños despertaron con el olor del pan, y por primera vez en días, Valentina vio algo parecido a la alegría en sus rostros demacrados. Partió el pan en 5 pedazos exactos, guardando el más pequeño para ella, aunque su hambre era tan feroz como la de sus hijos, y mientras comían en silencio, con esa reverencia que solo quienes han conocido el hambre verdadera pueden entender, ella supo con absoluta certeza que alguien los estaba observando. Alguien que sabía exactamente cuántos eran, cuánta hambre tenían, y que por alguna razón incomprensible había decidido ayudarlos en lugar de echarlos. Los días siguientes establecieron un patrón extraño y perturbador. Cada mañana al amanecer, antes de que los niños despertaran, Valentina encontraba algo dejado frente a la puerta. Nunca mucho, nunca suficiente para una semana, pero siempre lo justo para ese día. Un pan, 3 huevos, un trozo de queso envuelto en papel encerado, una vez incluso un pollo ya desplumado y limpio. Y cada noche, sin falta, escuchaba los pasos caminando entre las tumbas, a veces cerca, a veces lejos, pero siempre presentes, siempre vigilantes. Valentina estableció sus propias reglas de supervivencia. Durante el día exploraba el cementerio con cuidado, aprendiendo su geografía, sus rincones, sus secretos, mientras los niños jugaban entre las tumbas más antiguas, creando mundos imaginarios donde los ángeles de mármol eran sus guardianes y las cruces de hierro eran puertas a otros reinos. Por las noches, después de que los niños dormían, ella se sentaba junto a la ventana y observaba, tratando de ver al benefactor invisible, tratando de entender quién o qué compartía ese lugar con ellos. Fue en la 5ª noche cuando finalmente lo vio. No era un fantasma ni un demonio, era una figura encorvada, vestida completamente de negro, moviéndose con una agilidad sorprendente para alguien que claramente era viejo, llevando algo en las manos que Valentina no pudo distinguir en la oscuridad. La figura se detuvo frente a uno de los mausoleos más grandes, el de la familia Sandoval, y pareció desvanecerse en la sombra del edificio de mármol. Valentina esperó una hora completa, después de que la figura desapareciera, antes de atreverse a salir, dejando a Lucía a cargo de sus hermanos, con instrucciones estrictas de no abrir la puerta a nadie. Se movió entre las tumbas como un fantasma ella misma, descalza para no hacer ruido,
con el corazón golpeando tan fuerte en su pecho que estaba segura de que la delataba. El mausoleo Sandoval era impresionante incluso en su deterioro. Columnas de mármol que alguna vez fueron blancas, ahora manchadas de verde por el salitre del mar, una puerta de bronce con el apellido grabado en letras elaboradas y ventanas de cristal emplomado que desde dentro brillaban con una luz tenue e intermitente. Había alguien adentro, alguien con una vela o una lámpara, alguien vivo. Valentina se acercó a una de las ventanas, el corazón en la garganta, y miró. Lo que vio la dejó sin aliento. El interior del mausoleo había sido transformado en una vivienda. No había ataúdes a la vista. En su lugar había una cama improvisada, estantes llenos de libros, una mesa con papeles esparcidos, y sentada en una silla de madera, con una lámpara de aceite iluminando su rostro, había una mujer anciana de cabello completamente blanco, vestida de negro de pies a cabeza, leyendo lo que parecía ser una carta con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. La mujer levantó la vista de repente, como si hubiera sentido la presencia de Valentina, y sus ojos, sorprendentemente claros y agudos para alguien de su edad, se clavaron directamente en la ventana. Durante un segundo eterno, las dos mujeres se miraron, una desde adentro de la tumba, otra desde afuera, y en ese momento Valentina entendió que no era la única refugiada en el cementerio de la Cruz del Mar. La anciana se levantó con movimientos lentos pero decididos, caminó hacia la puerta del mausoleo y la abrió completamente, la luz de su lámpara derramándose sobre las losas de piedra, y con una voz sorprendentemente firme dijo: «Puedes entrar, o puedes seguir espiando como un ratón asustado, pero te advierto que si vienes, tendrás que escuchar mi historia, y una vez que la escuches, ya no podrás pretender que este lugar es solo un cementerio». Valentina, con las piernas temblando y la razón gritándole que corriera de vuelta a la caseta, cruzó el umbral del mausoleo y entró en un mundo que cambiaría todo lo que creía saber sobre Salinas Negras, sobre el alcalde Ruiz y sobre por qué el cementerio de la Cruz del Mar estaba realmente abandonado. Pero antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin aliento, quiero pedirte algo desde el corazón. Si has llegado hasta aquí, si esta historia te está tocando algo por dentro, si estás sintiendo lo mismo que yo siento al contártela, por favor, ayúdame a seguir compartiendo estas historias que merecen ser contadas. Suscríbete al canal, no solo por mí, sino porque estas historias de valentía, de madres que enfrentan lo imposible, de personas que se niegan a rendirse aunque el mundo entero les cierre las puertas, son historias que necesitan ser escuchadas. Y dime aquí en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que tomar una decisión imposible? ¿Alguna vez has sentido que estabas completamente sola, pero encontraste fuerza donde no sabías que la tenías? Cuéntame tu historia, porque cada historia importa, cada experiencia suma, y este canal es de todos nosotros. También, si hay algún tema que te gustaría que investigara, alguna historia que quieres que cuente, déjamelo saber en los comentarios. Este espacio es para ti, para nosotros, para todas esas historias que el mundo prefiere olvidar, pero que nosotros nos negamos a dejar ir. La anciana se llamaba Beatriz Sandoval, y su historia era tan retorcida como los caminos del cementerio que ahora llamaba hogar. Mientras Valentina se sentaba en un banco de mármol que alguna vez fue parte de una tumba, la vieja mujer preparó un té de hierbas que olía a menta y algo más amargo, algo medicinal, y comenzó a hablar con una voz que parecía venir de muy lejos, de un tiempo cuando Salinas Negras era un pueblo diferente. Beatriz había sido la hija única de la familia más poderosa del pueblo, los Sandoval, dueños de las salinas que daban nombre al lugar, esas extensiones blancas donde el mar se evaporaba bajo el sol y dejaba montañas de sal preciosa que se vendía a todo el país. Su padre había construido un imperio del mar, pero también había construido enemigos, especialmente uno, un joven ambicioso llamado Esteban Ruiz, que trabajaba como capataz en las salinas y que soñaba con algo más que un salario. Beatriz se enamoró de un maestro de escuela, un hombre bueno pero pobre, y cuando su padre se negó a bendecir la unión, ella hizo algo imperdonable en 1911. Se fugó con su amor y rechazó su herencia. Su padre, enfurecido y humillado, cambió su testamento y dejó todo no a su hija sino a Esteban Ruiz.
el hombre que le había prometido hacer crecer el negocio de la sal más allá de lo que ningún Sandoval había logrado. Pero Esteban tenía otros planes, planes que no incluían trabajar honestamente, ni respetar el legado de la familia que lo había enriquecido. Beatriz había regresado a Salinas Negras 10 años después, en 1921, cuando su esposo murió de tuberculosis y ella ya no tenía nada. Esperaba encontrar compasión, esperaba que el tiempo hubiera suavizado los corazones, pero lo que encontró fue un pueblo transformado en algo oscuro. Las salinas ya no funcionaban como antes. Esteban, ahora convertido en alcalde mediante fraudes y amenazas, había cerrado las salinas y controlaba toda la sal de manera ilegal, vendiéndola a precio de oro, mientras el pueblo pasaba hambre, porque sin sal para conservar la comida, el pescado se pudrió, la carne se echó a perder, y las familias que por generaciones habían vivido de la pesca se encontraron en la miseria. Beatriz intentó denunciarlo. Intentó mostrar los documentos que probaban que su padre jamás quiso que las salinas cerraran, que había cláusulas en el testamento que obligaban a Esteban a mantener el negocio funcionando para el bien del pueblo, pero nadie la escuchó. Para entonces ella era solo una vieja loca que reclamaba una herencia perdida, y Esteban tenía el poder, el dinero y el miedo del pueblo de su lado. Cuando Beatriz se negó a callarse, cuando siguió hablando en la plaza sobre los fraudes del alcalde, cuando mostró documentos que demostraban que Esteban había alterado el testamento de su padre, el alcalde tomó medidas. Una noche, hombres enmascarados quemaron la pequeña casa donde Beatriz vivía. Casi la matan, y cuando ella logró escapar con solo la ropa que llevaba puesta y un baúl de documentos que había escondido, no tuvo a dónde ir. El pueblo le dio la espalda, atemorizado por el alcalde, y Beatriz tomó la única decisión que le quedaba. Se refugió en el único lugar que Esteban Ruiz no podía tocar sin levantar sospechas, el mausoleo de su propia familia, el lugar donde sus padres estaban enterrados, el lugar que técnicamente aún le pertenecía, porque los muertos no pueden ser despojados de sus tumbas. Había estado viviendo allí por 2 años, cuando Valentina llegó. 2 años de soledad entre las tumbas. 2 años de esperar el momento correcto para exponer los crímenes del alcalde. 2 años de planear su venganza no con violencia, sino con verdad. Los documentos que Beatriz había salvado del fuego no eran solo papeles viejos, eran pruebas de años de fraude, de cómo Esteban había manipulado registros de propiedad, de cómo había robado no solo la herencia de Beatriz, sino las tierras de docenas de familias que ahora vivían como peones en su propia tierra, de cómo había cerrado las salinas no porque no fueran rentables, sino porque así podía controlar el precio de la sal y enriquecerse mientras el pueblo moría de hambre. Pero Beatriz necesitaba algo más que documentos, necesitaba testigos, necesitaba que alguien del pueblo estuviera dispuesto a hablar, y hasta ahora nadie había tenido el valor. Valentina escuchó todo esto con una mezcla de horror y reconocimiento. Su esposo también había sido víctima de Esteban Ruiz. Las deudas que supuestamente tenía eran falsas, invenciones del alcalde para quedarse con su bote pesquero, uno de los últimos que quedaban en el pueblo. Cuando su marido se enfermó, Esteban se negó a darle medicinas a menos que firmara documentos transfiriendo la propiedad del bote, y cuando él murió sin firmar, el alcalde se quedó con el bote de todos modos, alegando que las deudas tenían que ser pagadas con lo único de valor que la familia tenía. Ahora todo tenía sentido. ¿Por qué el pueblo le había dado la espalda tan rápidamente? ¿Por qué nadie quería ayudarla? No era solo miedo a la enfermedad, era miedo al alcalde, el mismo miedo que había silenciado a Beatriz, el mismo miedo que mantenía a todos Salinas Negras en la oscuridad. Las 2 mujeres, la vieja y la joven, la despojada de ayer y la despojada de hoy, se miraron en el interior del mausoleo iluminado por la lámpara de aceite y sin decir una palabra, sellaron una alianza. Beatriz tenía los documentos y el conocimiento. Valentina tenía la juventud y 4 razones para luchar que dormían en la caseta del cuidador. Juntas, desde el cementerio que el pueblo temía, desde el lugar de los muertos que, paradójicamente, era el único lugar seguro para las vivas, comenzarían a planear no solo su supervivencia, sino la caída del hombre
que había convertido a Salinas Negras en su feudo personal. Pero primero tenían que entender qué eran esas luces extrañas que aterrorizaban al pueblo, esas luces que se veían desde el pueblo en las noches sin luna, esas luces que habían creado la leyenda de que el cementerio estaba embrujado. Beatriz sonrió con una expresión que era mitad diversión, mitad amargura, y le dijo a Valentina: «Esas luces no son fantasmas, muchacha. Son mucho más peligrosas y mucho más útiles para nosotras. Son la prueba final de la corrupción del alcalde. Y esta noche, si tienes el valor, te voy a mostrar exactamente qué está pasando en este cementerio después de la medianoche». La medianoche en el cementerio de la Cruz del Mar no era solo la ausencia de luz, era la presencia de algo más, una oscuridad tan completa y tan densa que parecía tener peso, que parecía presionar contra la piel y los pulmones. Valentina había dejado a sus hijos dormidos bajo el cuidado de su hija mayor, con instrucciones de no salir de la caseta bajo ninguna circunstancia, y ahora caminaba junto a Beatriz, entre las tumbas, siguiendo un camino que la anciana conocía de memoria. No llevaban luz. Beatriz había insistido en que debían moverse en completa oscuridad para no ser vistas, y Valentina se aferraba al brazo de la vieja mujer mientras sus ojos se esforzaban por adaptarse a la negrura absoluta. El sonido del mar era diferente de noche, más fuerte, más amenazante, como si el océano mismo estuviera tratando de tragarse el cementerio y todo lo que contenía. Llegaron a la parte más alejada del Semposanto, donde las tumbas más antiguas se desmoronaban y donde el acantilado caía directo al mar embravecido. Allí, oculta entre dos mausoleos derruidos, había una escalera de piedra que descendía por el lado del acantilado, peldaños irregulares cortados en la roca misma, cubiertos de musgo y tan peligrosos que un solo paso en falso significaría una caída mortal hacia las rocas y las olas de abajo. Beatriz comenzó a bajar con una confianza que hablaba de años de práctica, y Valentina la siguió con el corazón en la garganta, pegándose a la pared de roca, sintiendo el spray helado del mar golpeándole el rostro. Bajaron durante lo que pareció una eternidad, hasta que llegaron a una plataforma natural en la roca, una especie de cueva poco profunda que se abría en el acantilado, invisible desde arriba, inaccesible desde el mar, el escondite perfecto. Y allí, en esa cueva, Valentina vio lo que Beatriz le había prometido, la verdad detrás de las luces misteriosas. La cueva estaba llena de sacos, docenas de ellos, todos marcados con el símbolo de las salinas de Salinas Negras, todos llenos de sal de la mejor calidad, la sal que supuestamente ya no se producía, la sal que Esteban Ruiz vendía a precio de oro en el mercado negro, mientras decía que las salinas estaban cerradas. Pero eso no era todo. Había también cajas de madera con sellos extranjeros, cajas que Beatriz abrió para revelar botellas de licor de contrabando, latas de comida importada, incluso armas envueltas en tela encerada. El alcalde no solo estaba robando al pueblo, estaba usando el cementerio abandonado como depósito para su operación de contrabando. Las luces que la gente veía eran los faroles de los contrabandistas que llegaban en botes pequeños durante la noche. Subían la carga por la escalera secreta, la almacenaban en la cueva y luego la distribuían por tierra hacia otros pueblos donde nadie haría preguntas. Era perfecto. El cementerio estaba abandonado porque Esteban había alimentado los rumores de fantasmas y apariciones. Nadie del pueblo se acercaba y los contrabandistas tenían un lugar seguro para operar. Beatriz le explicó en susurros que había descubierto la operación meses atrás, que había estado documentando todo, memorizando los días de las entregas, contando los sacos, esperando el momento adecuado para exponer al alcalde. Pero sola no podía hacer nada. Una vieja mujer acusando al alcalde de contrabando sin testigos sería fácilmente desacreditada. Necesitaba ayuda. Necesitaba que alguien más viera lo que ella había visto, alguien que el pueblo no pudiera ignorar tan fácilmente. Y ahora tenía a Valentina, una viuda joven con 4 hijos, una mujer que el pueblo conocía, que había perdido todo por culpa del mismo hombre. Juntas podían ser creíbles, juntas podían ser peligrosas. Estaban a punto de subir de regreso cuando escucharon voces. Eran voces de hombres resonando desde arriba, desde el cementerio. Los contrabandistas habían llegado antes de lo esperado.
Beatriz apagó la pequeña vela que había encendido para mostrarle la cueva a Valentina, y ambas se pegaron contra la pared de roca. Contuvieron la respiración mientras los sonidos se hacían más claros. Eran al menos 3 hombres, tal vez 4, bajando por la escalera con la confianza de quienes han hecho este viaje cientos de veces. Llevaban faroles que proyectaban sombras gigantescas en las paredes del acantilado y hablaban en voces bajas pero audibles. Uno de ellos mencionó al alcalde, diciendo que Esteban quería duplicar el siguiente cargamento, que había compradores esperando y que el precio de la sal estaba subiendo. Otro se quejó del peso de los sacos. Maldijo el día en que aceptó trabajar para el alcalde. Valentina sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. Estaban atrapadas. Si los hombres bajaban hasta la cueva, las encontrarían. Y no había duda de lo que les harían a 2 mujeres que habían descubierto su operación. Pero Beatriz, con una calma que rayaba en lo sobrenatural, tomó la mano de Valentina y la guió hacia el fondo de la cueva, donde la oscuridad era absoluta. Allí, oculta por las sombras y por los sacos apilados, había una grieta en la roca, un espacio tan estrecho que apenas cabía una persona de lado, pero que Beatriz había explorado antes. Se metieron en esa grieta justo cuando los primeros hombres llegaban a la plataforma, y desde su escondite, a través de un hueco entre los sacos, Valentina pudo verlos claramente. Eran pescadores del pueblo, hombres que conocía de vista, hombres que alguna vez fueron honestos, pero que ahora trabajaban para el alcalde porque no tenían otra opción, porque Esteban controlaba quién pescaba y quién no, quién comía y quién pasaba hambre. Los vio apilar más sacos en la cueva, vio como uno de ellos, el más joven, miraba hacia el cementerio con nerviosismo y decía: «Cada vez que vengo aquí siento que nos están mirando. Este lugar está maldito». Los otros se rieron, pero era una risa nerviosa, una risa que no tenía convicción. Terminaron su trabajo y se fueron, subiendo la escalera con cuidado, sus faroles desapareciendo en la oscuridad hasta que solo quedó el silencio y el rugido constante del mar. Valentina y Beatriz esperaron 1 hora completa antes de salir de su escondite, y cuando finalmente lo hicieron, ambas sabían que habían cruzado un punto sin retorno. Habían sido testigos del crimen, ahora eran cómplices en el conocimiento, y el alcalde Esteban Ruiz no tendría piedad si descubría que sabían demasiado. Subieron la escalera con piernas temblorosas, no por el esfuerzo, sino por la adrenalina y el miedo. Y cuando llegaron de vuelta al cementerio, el primer rayo de luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo de gris. Caminaron en silencio hasta el mausoleo Sandoval, y una vez dentro, con la puerta cerrada, Beatriz finalmente habló. «Ahora sabes por qué nadie ha podido detenerlo. Controla la comida, la sal, el trabajo, y tiene una red de hombres desesperados que harán lo que sea por alimentar a sus familias». Valentina asintió, entendiendo la magnitud de lo que enfrentaban. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó. «¿Cómo detenemos a un hombre que tiene todo el poder?». Beatriz sacó un sobre amarillento de entre sus ropas, el mismo sobre que Valentina había encontrado en el baúl días atrás, y lo puso sobre la mesa. «Con esto», dijo, «con la verdad, escrita en la letra de mi padre, explicando exactamente qué debe hacerse con las salinas y qué sucede si Esteban viola el testamento». La respuesta estaba allí todo el tiempo, escondida en palabras legales que nadie había leído. El sobre contenía más que una carta. Contenía el arma que necesitaban para derribar el imperio de mentiras que Esteban Ruiz había construido. Valentina lo leyó con manos temblorosas bajo la luz de la lámpara, mientras Beatriz la observaba con ojos que brillaban con una mezcla de esperanza y dolor. El documento era un codicilo al testamento original, escrito por el padre de Beatriz, don Ramón Sandoval, apenas 3 meses antes de su muerte en 1911. En él, don Ramón expresaba sus condiciones finales. Esteban Ruiz heredaría las salinas y el negocio, sí, pero con una cláusula inquebrantable. Las salinas debían permanecer abiertas y operando para el bien del pueblo, empleando al menos 50 familias locales, vendiendo sal a precio justo dentro de Salinas Negras y manteniendo un fondo comunitario para viudas y huérfanos. Si estas condiciones eran violadas, la propiedad revertiría automáticamente a la única heredera de sangre, Beatriz Sandoval, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado o qué circunstancias existieran.
Era un testamento de un hombre que conocía la ambición de Esteban, pero que había creído equivocadamente que las obligaciones escritas serían suficientes para controlarlo. Esteban había violado cada una de esas condiciones. Había cerrado las salinas oficialmente mientras las operaba en secreto. Había despedido a los trabajadores y los había reemplazado con operación de contrabando. Nunca había establecido el fondo comunitario y había vendido la sal a precios criminales en el mercado negro. Pero lo más importante era que el documento estaba registrado legalmente. Tenía sellos oficiales, firmas de testigos, incluyendo la firma del padre macedonio, que había sido notario antes de ser cura, y estaba fechado y certificado por las autoridades de la capital. No era solo un papel, era la ley, y si podían presentarlo ante las autoridades correctas, todo lo que Esteban había construido se derrumbaría. El problema era llegar a esas autoridades. Salinas Negras estaba aislado. El alcalde controlaba las comunicaciones y cualquier intento de llevar el documento a la capital sería interceptado. Necesitaban un plan, necesitaban ser más astutas que un hombre que había sobrevivido años manipulando a todo un pueblo. Beatriz tenía una idea, pero era peligrosa. Requería que Valentina jugara un papel que ninguna madre querría jugar, el papel de carnada. La idea era simple en concepto, pero aterradora en ejecución. Valentina se presentaría ante el alcalde, no como una enemiga, sino como una suplicante desesperada. Le diría que había encontrado algo en el cementerio, algo que él querría tener. Sugeriría que sabía sobre las actividades nocturnas, pero que no le importaban, que solo quería un trato, comida y seguridad para sus hijos a cambio de su silencio y de lo que había encontrado. El alcalde, confiado en su poder y curioso sobre qué había descubierto la viuda, la recibiría, y en esa reunión Valentina llevaría el documento falso, una copia convincente que Beatriz fabricaría usando sus habilidades de falsificación desarrolladas en años de soledad. Mientras Esteban examinaba el documento falso, mientras su atención estaba completamente enfocada en determinar si era real o no, Valentina tendría la oportunidad de observar su oficina, de buscar dónde guardaba sus propios documentos, sus registros de contrabando, cualquier cosa que pudieran usar. Pero lo más importante, la reunión serviría como distracción, porque mientras Valentina ocupaba al alcalde, Beatriz, con la ayuda de uno de los pescadores que secretamente odiaba a Esteban, un hombre cuyo hijo había muerto por no poder comprar medicinas debido a los precios inflados, llevaría el documento real a la capital, un viaje de 2 días en burro por caminos de montaña que pocos conocían. Era un plan lleno de agujeros, dependía de demasiadas cosas que podían salir mal, pero era lo único que tenían. Valentina pasó los siguientes 3 días preparándose. Beatriz le enseñó exactamente qué decir, cómo actuar sumisa, pero no demasiado, cómo mantener los ojos bajos pero estar atenta, cómo respirar despacio para controlar el miedo que inevitablemente sentiría. También prepararon el documento falso, una copia casi perfecta del original, pero con fechas alteradas que lo hacían menos útil legalmente, suficiente para intrigar a Esteban, pero no para darle verdadero poder. El día de la reunión amaneció gris y frío, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Valentina se vistió con su mejor ropa, que no era mucho, un vestido negro de luto que había lavado en el agua de lluvia y planchado con una piedra caliente, y caminó las 3 horas hasta el pueblo, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Dejó a sus hijos con Beatriz, una decisión que la desgarró, pero que era necesaria. Si algo salía mal, si Esteban sospechaba algo, al menos sus hijos estarían escondidos en el cementerio, donde él no pensaría en buscar. La oficina del alcalde estaba en el edificio del ayuntamiento, un edificio de 2 pisos, con paredes de estuco blanco, que alguna vez fue hermoso, pero que ahora mostraba grietas y manchas de humedad. Valentina subió las escaleras de madera que crujían bajo sus pies descalzos y tocó la puerta con nudillos temblorosos. La voz que respondió era profunda y llena de autoridad. «Adelante». Esteban Ruiz estaba sentado detrás de un escritorio enorme de caoba, un escritorio que probablemente había sido robado de alguna familia desposeída, y cuando vio a Valentina entrar, su expresión cambió de irritación a interés.
Era un hombre grande, de unos 45 años, con un bigote espeso y ojos que evaluaban a las personas como si fueran mercancía. Valentina se forzó a hacer una reverencia, a actuar el papel de la viuda humilde, don Esteban. Gracias por recibirme. Sé que no merezco su tiempo, pero he encontrado algo en el cementerio, algo que creo que le pertenece a usted. El alcalde se reclinó en su silla, los dedos entrelazados sobre su estómago prominente. ¿Así? ¿Y qué sería eso, viuda Ochoa? Más quejas sobre deudas imaginarias, más lamentos sobre lo injusto que es el mundo. Valentina tragó la humillación, mantuvo la cabeza baja y sacó el documento falso de su delantal. Encontré esto en un baúl viejo, no sé leer muy bien, pero el nombre Sandoval está ahí. Y pensé que, quizás, usted querría verlo antes de que alguien más lo encuentre. La reacción de Esteban fue inmediata. Se levantó de la silla tan rápido que ésta cayó hacia atrás, arrebató el papel de las manos de Valentina y lo desplegó sobre el escritorio con movimientos frenéticos. Mientras él leía, Valentina aprovechó para mirar alrededor de la oficina. Había archivadores contra una pared, un cofre de hierro en la esquina, papeles apilados por todas partes, pero lo que más le llamó la atención fue un libro de contabilidad abierto sobre una mesa auxiliar, con números y fechas que claramente correspondían a la operación de contrabando. Esteban leyó el documento 2 veces, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las líneas, y luego miró a Valentina con una expresión que ella no pudo descifrar completamente. Había alivio allí, pero también sospecha. ¿Dónde exactamente encontraste esto?, preguntó su voz deliberadamente casual. En el mausoleo Sandoval, respondió Valentina. La vieja Beatriz me dejó entrar antes de que ella se detuvo, dejando que Esteban llenara el espacio con sus propias suposiciones. El alcalde asintió lentamente. Beatriz está muerta entonces, era solo cuestión de tiempo. Esa loca siempre fue demasiado terca para su propio bien. Valentina no corrigió la mentira. Simplemente mantuvo la cabeza baja mientras Esteban seguía examinando el documento. Finalmente, él lo dobló y lo guardó en el cajón de su escritorio, lo cual era exactamente lo que querían que hiciera. ¿Cuánto quieres por tu silencio, Valentina? Porque asumo que no viniste aquí solo por generosidad. Ella levantó la vista, dejando que él viera la desesperación real en sus ojos. Solo quiero que mis hijos coman, don Esteban. Solo quiero un lugar seguro donde vivir sin que nadie nos moleste. El alcalde sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Puedo arreglar eso, de hecho, creo que podemos ayudarnos mutuamente. Tú te quedas callada sobre lo que encuentres en ese cementerio y yo me aseguro de que tu familia tenga lo que necesita. Valentina asintió, representando la gratitud que se esperaba de ella, mientras por dentro contaba los segundos, calculando cuánto tiempo había pasado, cuánto tiempo Beatriz necesitaba para alejarse del pueblo. Esteban le dio un salvoconducto escrito, un papel que le permitiría comprar comida en la tienda del pueblo, a crédito de su cuenta, y la despidió con un gesto de la mano. Valentina salió de la oficina con las piernas temblando. Había funcionado. Él había creído la actuación. Ahora solo tenían que esperar. Los 2 días que siguieron fueron los más largos de la vida de Valentina. Regresó al cementerio con el salvoconducto del alcalde, un trozo de papel que simultáneamente le daba acceso a comida y la marcaba como una colaboradora del hombre más odiado del pueblo. Beatriz ya había partido hacia la capital en la oscuridad de esa misma noche, acompañada por Joaquín, el pescador cuyo hijo había muerto, un hombre de pocas palabras, pero de una determinación férrea que nacía del dolor más profundo. Llevaban el documento original escondido en una bolsa impermeable atada al cuerpo de Joaquín, y mapas de los caminos de montaña que Beatriz había memorizado de su juventud, cuando su padre la llevaba a la capital para educarla en las escuelas de las familias ricas. Valentina se quedó en el cementerio con sus 4 hijos, fingiendo normalidad, mientras cada ruido la sobresaltaba, cada sombra parecía esconder una amenaza. Usó el salvoconducto para comprar comida en el pueblo, y cada vez que entraba a la tienda, sentía las miradas de los otros, miradas llenas de preguntas, de juicio, de curiosidad. Algunos pensaban que había hecho un trato con el diablo, otros que había vendido algo más que información, y Valentina dejó que pensaran lo que quisieran porque cualquier explicación solo complicaría las cosas.
Durante esos 2 días, también observó algo que antes no había notado. El pueblo estaba cambiando, o más bien la tensión que siempre había estado allí, ahora era visible. Los pescadores se reunían en grupos pequeños y hablaban en voz baja. Las mujeres en el mercado intercambiaban miradas significativas, incluso el padre macedonio parecía más nervioso de lo habitual, evitando el contacto visual cuando Valentina pasaba frente a la iglesia. Algo estaba pasando, una corriente subterránea de descontento que había estado creciendo durante años y que ahora, por razones que Valentina no podía entender completamente, parecía estar a punto de estallar. La tarde del segundo día, mientras Valentina recogía agua de lluvia del barril detrás de la caseta del cuidador, escuchó el sonido de caballos acercándose al cementerio. Su corazón se detuvo. Eran varios jinetes, y venían rápido. Corrió hacia adentro. Agarró a sus hijos y los llevó al mausoleo Sandoval. Bajaron por la escalera secreta, hacia la cripta inferior que Beatriz le había mostrado. Un espacio oculto debajo del mausoleo principal, donde los ataúdes más antiguos descansaban y donde había un escondite perfecto detrás de una pared falsa de mármol. Los niños que habían aprendido en estas semanas que el silencio significaba supervivencia, no hicieron un solo sonido mientras Valentina los cubría con su cuerpo y rezaba a todos los santos que pudiera recordar. Las voces llegaron pronto. Era Esteban y al menos 3 de sus hombres. Entraron al cementerio sin ceremonia, gritando el nombre de Valentina, registrando la caseta del cuidador con violencia que se escuchaba incluso desde la cripta, rompiendo lo poco que había allí. «El documento era falso», gritaba Esteban, su voz distorsionada por la furia. «Una falsificación bien hecha pero falsa, lo cual significa que hay un documento real, y tú vas a decirme dónde está, viuda, o tus hijos van a pagar por tu traición». Valentina apretó a sus hijos más fuerte, sintiendo las lágrimas silenciosas de Lucía mojando su brazo, el temblor de Gabriel, el silencio aterrorizado de Rosa, el bebé Tomás milagrosamente dormido en su rebozo. Escuchó los pasos sobre sus cabezas, explorando el mausoleo, golpeando las paredes buscando espacios huecos. Uno de los hombres dijo que quizás la viuda había huido, que tal vez el pescador Joaquín la había ayudado a escapar, y al mencionar el nombre de Joaquín, Esteban rugió de rabia porque en ese momento entendió que lo habían engañado. «Joaquín», gritó, «ese maldito pescador, siempre supe que era un problema. Encuéntrenlo, tráiganlo aquí, y si la viuda aparece, tráiganla también». Los hombres salieron del mausoleo, y Valentina escuchó los caballos alejarse, pero no se atrevió a moverse, no todavía. Esperó 2 horas completas, contando los segundos en su cabeza, antes de finalmente empujar la pared falsa y salir con sus hijos. Subieron de vuelta a la superficie cuando ya era noche cerrada, y lo que Valentina vio la dejó sin aliento. En la distancia, hacia el pueblo, había un resplandor naranja contra el cielo negro, el resplandor inconfundible de un incendio grande. Algo estaba ardiendo en Salinas Negras, y Valentina supo con certeza fría que Esteban Ruiz estaba quemando cualquier evidencia que pudiera conectarlo con el contrabando. O peor, estaba castigando al pueblo por la traición que había descubierto. Se quedó en la entrada del mausoleo, paralizada entre el miedo y la culpa, preguntándose si Beatriz y Joaquín habían llegado a la capital, si habían logrado entregar el documento a las autoridades, o si todo esto había sido en vano. La respuesta llegó al amanecer del tercer día de una manera que nadie esperaba. Valentina estaba dando de comer a sus hijos un desayuno escaso de pan duro cuando escuchó el sonido distante pero inconfundible de muchos caballos, no 2 o 3, sino docenas. Se asomó cautelosamente desde el portón del cementerio y vio una procesión subiendo por el camino. Eran jinetes uniformados, soldados federales de la capital, y a la cabeza de la columna, sentada en un carro tirado por mulas, estaba Beatriz Sandoval, viva, exhausta, pero triunfante. Lo habían logrado. Habían llegado a la capital. Habían presentado el documento ante el juez federal, y Beatriz, con una elocuencia forjada en años de silencio forzado, había contado toda la historia, los fraudes, el contrabando, el control tiránico de Esteban Ruiz sobre Salinas Negras. El juez, un hombre honesto que llevaba años recibiendo quejas vagas sobre irregularidades en pueblos costeros,
pero nunca había tenido pruebas suficientes. Había visto en el caso de Beatriz la oportunidad de romper las redes de corrupción que infectaban la región. Había enviado a los soldados no solo para arrestar a Esteban, sino para investigar toda la operación de contrabando, para revisar los registros de propiedad, para restaurar el orden legal. Cuando los soldados llegaron al pueblo, encontraron lo que Valentina había temido. Esteban había intentado quemar la oficina del ayuntamiento donde guardaba sus registros de contrabando, pero en su prisa y su paranoia había sido descuidado. El fuego se había extendido a 2 casas vecinas, y el pueblo, harto de años de opresión, finalmente había encontrado su voz. Los pescadores, liderados por amigos de Joaquín, habían impedido que Esteban huyera. Lo habían retenido no con violencia, sino con números, rodeando su casa hasta que llegaran las autoridades. Cuando los soldados federales entraron a Salinas Negras, encontraron a un alcalde acorralado y a un pueblo listo para testificar. Durante los días siguientes, todo salió a la luz. Los documentos que sobrevivieron al fuego mostraron años de malversación. Los registros de la operación de contrabando fueron encontrados en el depósito del cementerio, tal como Beatriz había prometido. Y cuando los soldados abrieron el cofre de hierro en la oficina de Esteban, encontraron no solo dinero, sino documentos de propiedad robados a docenas de familias, incluyendo el título del bote del difunto esposo de Valentina. Esteban Ruiz fue arrestado y llevado a la capital para ser juzgado, no solo por fraude y contrabando, sino por los crímenes más graves de tiranía local y abuso de poder. Nunca regresaría a Salinas Negras. Moriría años después en una prisión de la capital. Un hombre quebrado que había construido un imperio sobre mentiras y lo había perdido todo por subestimar a 2 mujeres que vivían entre los muertos. Beatriz Sandoval fue oficialmente reconocida como la heredera legítima de las propiedades de su padre, y su primera acción no fue reclamar la riqueza para sí misma, sino cumplir la visión que su padre había tenido. Reabrió las salinas, contrató a las familias del pueblo, estableció el fondo comunitario para viudas y huérfanos y vendió la sal a precio justo. El pueblo de Salinas Negras comenzó a sanar, lentamente, dolorosamente, pero comenzó a sanar. Valentina Ochoa no regresó a vivir al pueblo después de que todo terminara, a pesar de las ofertas de casas y trabajo que la comunidad agradecida le extendió. El cementerio de la Cruz del Mar se había convertido en algo más que un refugio temporal. Se había convertido en su hogar en el sentido más profundo de la palabra, el lugar donde había encontrado no solo techo sino propósito, no solo supervivencia, sino una forma extraña de paz. Beatriz le ofreció una de las casas de la familia Sandoval en el pueblo, una casa grande, con habitaciones suficientes para sus 4 hijos y más. Pero Valentina declinó con una suave firmeza que sorprendió a todos. Prefería la caseta del cuidador, decía. Sus hijos se habían acostumbrado a jugar entre los ángeles de mármol y ella había aprendido que los muertos eran mejores vecinos que muchos vivos. La verdad era más compleja. En el cementerio había encontrado algo que nunca tuvo en el pueblo: libertad de los juicios constantes, de las expectativas sofocantes, de la necesidad de ser alguien que no era. Entre las tumbas podía ser simplemente Valentina, una madre cuidando a sus hijos, una mujer reconstruyendo su vida piedra por piedra. Beatriz entendió lo que otros no pudieron. Ella también había elegido vivir entre los muertos cuando los vivos le fallaron, así que en lugar de insistir, hizo algo mejor. Usó parte de su herencia recuperada para restaurar la caseta del cuidador, reparó el techo, instaló ventanas nuevas de verdad, construyó una cocina pequeña con una estufa de hierro e incluso canalizó agua limpia desde un manantial de la colina para que Valentina no tuviera que depender solo del agua de lluvia. Contrató a artesanos del pueblo para hacer el trabajo, y cuando ellos vieron las condiciones en las que Valentina había estado viviendo, muchos aportaron tiempo y materiales extras sin cobrar, una forma silenciosa de disculparse por haberle dado la espalda cuando más los necesitaba. La caseta se transformó en un hogar verdadero. Las habitaciones que antes olían a humedad y abandono, ahora olían a cal fresca y madera nueva. Había camas reales para los niños en lugar de montones de mantas en el suelo, una mesa donde podían comer juntos.
estantes para los pocos libros que Beatriz les regalaba. Valentina plantó un jardín pequeño en el espacio entre la caseta y las tumbas más cercanas, vegetales y hierbas que crecían sorprendentemente bien en la tierra rica del cementerio, alimentados por años de descomposición y por el aire salado del mar. Los niños florecieron de maneras que Valentina nunca había imaginado posibles en aquellos días oscuros de febrero cuando llegaron al cementerio sin esperanza. Lucía, la mayor, desarrolló una fascinación por las historias escritas en las lápidas. Aprendió a leer mejor que muchos adultos del pueblo, descifrando los nombres y las fechas, las epitafios que contaban vidas completas en pocas palabras. Se convirtió en la historiadora no oficial del cementerio, conociendo cada familia enterrada allí, cada historia de amor y pérdida, grabada en piedra. Gabriel, que había sido un niño tímido y asustado, encontró en el cementerio un parque de aventuras sin límites, trepaba los ángeles de mármol con la agilidad de un gato, exploraba cada rincón, cada cripta abierta, y desarrolló un conocimiento del lugar que rivalizaba con el de Beatriz. Se convirtió en el guía no oficial, cuando la gente del pueblo comenzó a venir a visitar a sus muertos de nuevo, ahora que el miedo había sido reemplazado por la verdad. Rosa, la más pequeña que podía caminar, tenía una conexión casi mística con el lugar. Hablaba con las tumbas como si los muertos pudieran oírla. Dejaba flores silvestres en las que no tenían familia viva que las visitara y desarrolló una dulzura que contrastaba hermosamente con la dureza del lugar. Y el bebé Tomás creció sin conocer otro hogar. Para él el cementerio era simplemente el mundo, un lugar donde los ángeles de piedra eran guardianes, donde el mar cantaba canciones de cuna constantes, donde su madre estaba siempre cerca. Beatriz se convirtió en parte de la familia. La abuela que ninguno de los niños había tenido, dividía su tiempo entre el mausoleo Sandoval, que nunca dejó de ser su verdadero hogar, y la caseta donde comía con Valentina y los niños, contándoles historias de cuando Salinas Negras era diferente, cuando las salinas brillaban bajo el sol y el pueblo era próspero. Las dos mujeres desarrollaron una amistad que iba más allá de las circunstancias que las habían unido. Era una amistad forjada en la oscuridad compartida, en el peligro sobrevivido, en la comprensión de que ambas habían sido expulsadas del mundo normal y habían encontrado algo mejor en el exilio. El pueblo comenzó a cambiar su relación con el cementerio de la Cruz del Mar. Las historias de fantasmas y luces misteriosas fueron reemplazadas por la verdad más extraordinaria, que dos mujeres habían derrocado a un tirano desde una tumba. Las familias volvieron a visitar a sus muertos, traían flores, limpiaban las lápidas, y muchos se detenían en la caseta del cuidador para saludar a Valentina, para traerle pequeños regalos de agradecimiento, pan fresco, pescado, tela para coser ropa para los niños. Algunos venían a pedirle consejo, porque la mujer que había sobrevivido lo imposible parecía tener una sabiduría especial. Valentina no se consideraba sabia, pero había aprendido lecciones que compartía con cualquiera que quisiera escuchar. Había aprendido que el miedo es a menudo una mentira contada por aquellos que quieren controlar. Había aprendido que los lugares que la sociedad desecha a menudo contienen tesoros ocultos. Había aprendido que la desesperación puede ser el comienzo de la transformación si tienes el valor de no rendirte. Las salinas de Salinas Negras volvieron a funcionar bajo la administración de Beatriz, y con ellas volvió la prosperidad al pueblo, pero era una prosperidad diferente, más equitativa, más consciente, construida sobre la memoria de lo que habían perdido cuando un hombre acaparó lo que pertenecía a todos. Beatriz estableció el fondo comunitario que su padre había imaginado, y Valentina fue la primera beneficiaria oficial. Recibió una pequeña pensión mensual, no como caridad, sino como derecho, como viuda de un pescador que había sido robado. Usó ese dinero no para lujos, sino para educar a sus hijos. Contrató a un maestro del pueblo para que viniera al cementerio 2 veces por semana a enseñarles a leer, escribir y hacer cuentas. Los años pasaron con la extraña quietud que tienen los lugares apartados del mundo. El cementerio envejeció otro poco. Algunas tumbas se derrumbaron, otras fueron restauradas por familias agradecidas, y nuevos muertos llegaron a descansar en la tierra salada junto al mar. Valentina envejeció también, no en años porque todavía era joven, pero en experiencia.
en esa madurez profunda que viene de haber tocado fondo y haberse levantado. Nunca se volvió a casar. Rechazó las propuestas de varios hombres buenos del pueblo con una gentileza firme. Decía que ya tenía un matrimonio con su independencia y que no estaba dispuesta a divorciarse. Beatriz vivió hasta los 89 años, lúcida y firme hasta el final, y cuando murió en su sueño una noche de otoño, fue enterrada no en el mausoleo Sandoval con sus antepasados, sino en una tumba simple al lado de la caseta del cuidador, donde podía estar cerca de la familia que había elegido en lugar de la que había perdido. Valentina colocó la lápida ella misma, con la ayuda de Gabriel, que ahora era un joven fuerte de 16 años, y la inscripción era simple: Beatriz Sandoval, guardiana de la verdad, amiga de los exiliados. El cementerio de la Cruz del Mar nunca dejó de ser el hogar de Valentina. Incluso cuando sus hijos crecieron y se fueron a buscar sus propios caminos, Lucía se convirtió en maestra en la capital, Gabriel en ingeniero que ayudó a modernizar las salinas, Rosa en enfermera que volvió al pueblo a cuidar a los enfermos, y Tomás, el bebé que nunca conoció otro lugar, se convirtió en el verdadero cuidador del cementerio, el trabajo que su madre había asumido por necesidad, pero que él eligió por amor. Valentina vivió hasta los 72 años, una edad respetable para una mujer que había estado al borde de la muerte a los 26, y cuando finalmente cerró los ojos por última vez, fue en la misma caseta donde había encontrado refugio tantas décadas atrás, rodeada de sus 4 hijos y de una docena de nietos que conocían la leyenda de su abuela, la viuda que había vivido entre los muertos y había enseñado a los vivos cómo ser valientes. Fue enterrada en el cementerio que había sido su hogar, en una tumba con vista al mar, y su lápida, colocada por sus hijos con manos amorosas, llevaba las palabras que ella misma había escogido años antes: Valentina Ochoa, madre, refugiada, sobreviviente, prueba de que a veces el final del camino es en realidad el comienzo.